Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 103 del curso de geometría. En esta parte de esta lección vamos a ver ejemplos de cómo computar áreas laterales y áreas totales de prismas, conceptos que definimos en la lección anterior y de la cual obtuvimos un par de fórmulas en particular para hallar el área lateral, ya bien sea de cualquier prisma o específicamente de prismas rectos, ¿verdad? Y aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, un prisma heptagonal tiene una sección recta con lados de medidas y nos dan las medidas de los 7 lados de esa sección recta de ese prisma heptagonal. 1 centímetro, 3 centímetros, 6 centímetros, 1 centímetro, 9 centímetros, 5 centímetros y 2 centímetros. Y las aristas laterales miden 0.17 metros. Dice, determine su área lateral en centímetros cuadrados. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que como nos dan la medida de las aristas laterales en términos de metros y nos están pidiendo que demos el área lateral de ese prisma heptagonal en términos de centímetros cuadrados, van a cambiar los puntos 17 metros, que mide cada arista, a centímetros, y eso lo hacemos, recuerden, cuando vimos en la primera parte, en el primer tema de este curso, multiplicando 0.17, el número de metros, por 100 centímetros que hay en cada metro. Y eso nos va a dar, ¿verdad? Multiplicar por 100, pues corremos el punto decimal, 2 lugares a la derecha y nos da 17 centímetros. Así que las aristas de ese prisma heptagonal miden 17 centímetros. Bien, entonces, por el teorema anterior, recuerden que el teorema anterior decía que el área lateral de un prisma estaba dado por esta fórmula, L, ¿verdad? Por área lateral, igual a A, donde A es la medida de las aristas laterales, por el perímetro de una sección recta de ese perímetro, de ese prisma que estemos considerando, que en este caso es ese prisma heptagonal. Así que sustituyendo será 0.17 centímetros, que fue lo que medían en términos de centímetros las aristas laterales, por el perímetro de la sección recta, y como nos dan las medidas de los 7 lados de esa sección recta, pues su perímetro es la suma de esas 7 medidas, ¿verdad? Mire, 1 centímetro, más 3 centímetros, más 6 centímetros, más otro centímetro, más 9 centímetros, más 5 centímetros y más 2 centímetros. Y eso será 17 centímetros, ¿verdad? Que nuevamente es la medida de las aristas laterales, y si sumamos esos 7 lados de esa sección recta de ese prisma heptagonal, tenemos 1 y 3 son 4, 4 y 6 son 10, más 1 son 11, y 9 son 20, y 5, 25, y 25 más 2, 27 centímetros es el perímetro de la sección recta. Y si multiplicamos 17 centímetros por 27 centímetros nos va a dar 459 centímetros cuadrados. Así que esa sería la medida del área lateral de ese prisma heptagonal. Vamos a este segundo ejemplo. Dice, un prisma recto rectangular. Tiene dimensiones 13 pulgadas por 2 pulgadas y por 5 pulgadas. Determine su área lateral. Bueno, pues fíjense que en este caso el prisma que nos dan es recto. Y recuerden que entonces la fórmula cambia un poco, porque entonces el área lateral L va a estar dado por la H, que es la altura, que da la casualidad que corresponde a la medida, en el caso de un prisma recto, ¿verdad? A la medida de una arista lateral, es la misma altura también. Así que esto equivale a esto, ¿verdad? La altura en este caso de prismas rectos equivale a la medida de las aristas laterales por el perímetro, y entonces el perímetro se cambia no de una sección recta, sino de la base, porque las bases de prismas rectos son congruentes a todas las secciones rectas de ese prisma recto, ¿verdad? Así que con que busquemos el perímetro de una base ya tenemos el perímetro de cualquiera de sus secciones rectas, como dice el otro teorema que nos daba esta fórmula, ¿verdad? Bueno, pues entonces dice que podemos seleccionar, fíjense que en un prisma recto rectangular, ¿verdad? Cualquiera de las caras usted puede considerarla como base. Pues ya que nos dan 13 pulgadas y 2 pulgadas, pues vamos a coger las caras, ¿verdad? Que miden 13 pulgadas y 2 pulgadas, ¿verdad? Como una de las bases, ¿verdad? De nuestro prisma recto. Por lo que la tercera dimensión, entonces recuerda que automáticamente en un prisma recto, la tercera dimensión automáticamente corresponde a la altura de ese prisma recto. Así que si la base mide 13 pulgadas por 2 pulgadas, que son las primeras 2 dimensiones, la altura medirá entonces 5 pulgadas, la dimensión de las otras aristas, ¿verdad?
Bien, entonces, siguiendo esta fórmula, ¿verdad? El área lateral será igual a la altura, que hemos dicho que vamos a tomarla como esta dimensión de 5 pulgadas, por el perímetro de la base, ¿verdad? Y entonces, como las bases de este prisma rectangular son rectángulos, recuerden que el perímetro de cualquier rectángulo se busca multiplicando 2 veces una de las dimensiones más 2 veces la otra dimensión. Esa fórmula, ¿verdad?, de cómo buscar el perímetro de rectángulos, la aprendimos cuando estudiamos el concepto de perímetro. Así que será 5 pulgadas y si yo multiplico 2 por 13, me da 26 pulgadas, ¿verdad? Que esa será la multiplicación de 2 por una de las dimensiones de la base, más 2 por 2 pulgadas, que es la otra dimensión de la base, dará 4 pulgadas. Así que será 5 pulgadas, que es la altura de nuestro prisma recto, y 26 pulgadas más 4 pulgadas es 30 pulgadas, que es el perímetro, entonces, de cualquiera de las dos bases, ¿verdad?, de ese prisma recto. Y si yo multiplico, ¿verdad?, 5 pulgadas por 30 pulgadas, 150 y pulgadas por pulgadas cuadradas. Así que esa es la medida del área lateral de ese prisma rectangular que nos daba. Tercer ejemplo dice, hay el área total del prisma rectangular en el ejemplo anterior. O sea, ya que tenemos el área lateral, ahora nos piden el área total. Recuerden cuando definimos en la primera parte de esta lección el área total, indicamos que era la suma del área lateral más la suma de las áreas de las bases, ¿verdad? Así que ahora, ¿verdad?, lo pasamos aquí, ¿verdad? Recuerden que el área total, que representaremos por la variable S, realmente el área total de un sólido se representa con la letra S, según el área lateral de un sólido se representa con la letra L mayúscula, ambas. De un prisma es la suma de su área lateral más la suma de las áreas de sus dos bases, ¿verdad? Así, el área total será el área lateral que acabamos de computar, que son 150 pulgadas cuadradas, más las áreas de las bases. Y como cada una de las dos bases de ese prisma recto rectangular, la base de abajo y la base de arriba son rectángulos, ¿verdad?, que miden 13 por 2 pulgadas, porque esas fueron las caras que escogimos, ¿verdad? Pues recuerden que el área de un rectángulo se busca multiplicando largo por ancho, porque en el caso de rectángulos, uno de los lados corresponde a la base y el otro lado corresponde entonces a la altura sobre esa base. Así que será 150 pulgadas cuadradas, que repetimos es el área lateral que encontramos para ese prisma recto rectangular, más, ¿verdad?, y buscamos las áreas de las bases, ¿verdad? Una de las bases medirá 13 pulgadas por 2 pulgadas y la otra base, que el otro rectángulo congruente a esa base, será también 13 pulgadas por 2 pulgadas. Aquí tuve que usar el signo doble apóstrofe, ¿verdad?, para pulgadas, porque no cabía la abreviatura de pulgadas, ejemplo, ¿no? Pero es lo mismo. Así que esas 150 pulgadas cuadradas que repetimos es el área lateral de ese prisma recto, más y 13 por 2 pulgadas, pues da 26 pulgadas por pulgadas cuadradas, más y 13 por 2 otra vez también da 26 pulgadas por pulgadas cuadradas. Y si sumamos 150 pulgadas cuadradas más 26 pulgadas cuadradas más 26 pulgadas cuadradas más, nos va a dar 202 pulgadas cuadradas, y ese sería el área total de ese prisma recto. O sea que eso quiere decir que hemos sumado las áreas de las caras laterales más las dos bases de ese prisma recto para obtener el área total de ese prisma recto. Fíjense que el área total se parece al concepto de perímetro, en el sentido de que en el caso del perímetro yo sumaba, ¿verdad?, por ejemplo, polígono, las medidas de todos los lados de ese polígono, como hicimos aquí, ¿verdad? Para buscar el perímetro, sumé las medidas de todos los lados, de los 7 lados de ese polígono, que daba la ocasión que era la sección recta de ese prisma heptagonal. Y en el caso de la superficie total, yo lo que hago, en vez de sumar lados, son áreas, ¿verdad? En vez de sumar medidas de lados, es medidas de áreas de todas las caras del poliedro que tengamos para obtener el área total de ese polígono en general, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un cuarto ejemplo, un cuarto ejemplo que vamos a poner por aquí. Y dice lo siguiente. Dice un prisma, cuarto ejemplo, número 4, un prisma, el que sea,
¿verdad? Triangular, cuadrangular, pentagonal, lo que sea, ¿verdad? Tiene un área lateral, de 187 centímetros cuadrados. Y el perímetro de una de sus secciones, bueno, no de una, de sus secciones, porque recuerden que todas las secciones rectas de un poliedro son congruentes, así que y el perímetro de la sección o de las secciones rectas es de 11 centímetros. Así que fíjense que aquí nos dan el perímetro ya de una de las secciones rectas, que es cualquiera de las secciones rectas, ¿verdad? Porque todas las secciones rectas de cualquier polígono, perdón, son congruentes. Así que sus áreas son iguales. Y la pregunta es, ¿cuánto miden? Las aristas laterales de este prisma. Recuerden que todas las aristas laterales de un prisma son congruentes, ¿verdad? Así que con que busquemos una, pues esa es la medida de todas las aristas laterales de ese prisma. Bueno, pues fíjense que repetimos, nos dan el área lateral, ¿verdad? Recuerden que para cualquier prisma el área lateral es igual a la medida de la arista lateral de la medida de sus aristas laterales multiplicadas por el perímetro de cualquiera de sus secciones rectas, que son todas congruentes entre sí, ¿verdad? Pero en este caso nos dan que el área lateral es de 187 centímetros cuadrados. Así que vamos a empezar aquí explicando, ¿verdad? Para que, como tenemos que explicarlo, después ustedes no lo tienen escrito. Sabemos que el área lateral de un prisma está dado por la fórmula L igual a A por P, donde acabamos de indicar que A es la medida de las aristas y P es el perímetro de las secciones rectas de ese prisma, ¿ok? Y está claro las aristas laterales. Sustituyendo lo conocido, recuerde el área lateral, que es 187 centímetros cuadrados, y el perímetro de una de sus secciones cónicas, que es 11 centímetros, podemos buscar cuánto es la medida de las aristas, ¿verdad? En esta fórmula, y resolviendo, claro, por la A, que es precisamente lo que nos pide, cuánto miden las aristas laterales, obtenemos. Vamos a ver. El área lateral es 187 centímetros cuadrados, es igual a la A, que es lo que estoy buscando, por el perímetro, que son 11 centímetros. Bueno, pues aquí, para yo dejar la medida de las aristas sola, tendremos que dividir en ambos lados por la ley de división de las igualdades entre 11, para que se cancele este 11 y me quede la arista sola, ¿verdad? Así que si aquí yo pongo A por 11 centímetros y lo divido entre 11 centímetros, entre 11 más bien, es decir, entre 11 centímetros, acá también tendremos que dividir los 187 centímetros cuadrados entre los 11 centímetros que acompañan acá a la A, ¿verdad? Y entonces acá nos va a quedar, vamos a ponerlo por aquí de una vez, aquí cancela la A, cancelan los 11 centímetros, arriba y abajo nos queda la medida de la arista, será igual a, ¿verdad? Aplicando también la ley simétrica de la igualdad, ponemos la A en el lado izquierdo y en el lado derecho pues ponemos lo que nos resulta de esta división, y 187 entre 11, si usted hace la división, da 17, y centímetros cuadrados entre centímetros, pues da centímetros, y recuerden que por la ley de exponentes
Al dividir bases iguales, pues será esa base, que son centímetros, y restamos los exponentes, 2 menos 1, 1. 17 centímetros en la altura, la medida de las aristas laterales de ese prisma que teníamos ahí. ¿Okay? Bueno, para terminar esta segunda parte de esta lección, y con esta lección vamos a dar esta definición de un concepto que vamos a estudiar un poco más profundamente en la siguiente lección, y dice así. Dice así. Definición dice: una pirámide regular es aquella que tiene como base a un polígono regular y cuyo vértice se localiza en la perpendicular, en la línea perpendicular que pasa por el centro del polígono en la base. Ese polígono regular que está en la base de esa pirámide regular. También se puede llamar a una pirámide regular una pirámide recta, por la misma razón de que da la casualidad que su vértice, el vértice de esa pirámide, está en la perpendicular a la base de la pirámide, que pasa por el centro de ese polígono regular que está en la base de esa pirámide. Bueno, pues ilustraciones de eso y unos teoremas relacionados a ello, y finalmente cómo buscar el área lateral y total de una pirámide, lo vamos a ver en la siguiente lección. Hasta entonces.